Vale, pues bienvenidos todos. Entonces hoy durante esta próxima hora vamos a hablar sobre casos clínicos, sobre cirugía abdominal. He elegido básicamente dos patologías. Entonces el primer caso clínico vamos a mirar a tumores adrenales, cómo hacer una adrenalectomía y más específicamente cómo vamos a manejar un perro con feocromocitomas. Y luego el segundo caso, pues vamos a mirar enfermedades esplénicas y cómo realizar una esplenectomía. Y de esa forma un poco hacemos una variación entre a lo mejor una cirugía un poco más complicada cuanto a cirugía abdominal y luego una cirugía un poco más sencilla como sería hacer una esplenectomía. Entonces, en cuanto al primer caso clínico, lo que es el tumor adrenal o feocromocitoma, tenemos una perra hembra de 10 años de edad que va a presentar al servicio de cardiología con signos de debilidad, colapso intermitente y de toses. Vamos a tener un diagnóstico diferencial sobre colapsos que pueden ir desde causas metabólicas, causas cardiológicas o causas neurológicas. Entonces, en nuestro examen físico y en nuestra investigación iremos descartando en nuestro diagnóstico diferencial. Y en principio lo que nos vamos a enfocar es en tumores adrenales. Entonces, los tumores adrenales pueden secretar hormonas o ser no funcionales y no secretar hormonas o no ser no funcionales. En perros y gatos, los tumores que van a secretar hormonas, tenemos el más común, que yo creo que todos conocemos, sería el cortisol, que va a producir hiperadrenocorticismo. Pueden secretar catecolaminas, entonces estaríamos en la presencia de un feocromocitoma. También pueden secretar otras sustancias como aldosterona, produciendo hiperaldosteronismo, y en algunos casos los adrenales también son precursores de las hormonas sexuales y pueden presentar con enfermedades que corresponderían a un exceso de hormonas sexuales. Y en principio, con la presentación clínica, nuestros resultados de analítica sanguínea y de orina, esto nos va a dar unas pistas del estatus funcional de los tumores adrenales y determinar un poquito qué tipo de tumor tenemos. Y como ya hemos dicho un poco, los tumores funcionales más comunes en el perro suelen ser los que secretan cortisol o catecolamina. Y hay que recordar que muchas veces encontramos masas adrenales de una forma incidental. O sea, también lo que se llama incidentilomas, que van a ser tumores adrenales no funcionales. Y en principio, si son no funcionales, suelen ser hallazgos incidentales y no hay que necesariamente operar a menos que estén causando un problema. Entonces, un poco en cuanto a la anatomía de las glándulas adrenales, son cirugías un poco complicadas debido a la posición en la que están. O sea, que son órganos que están en el espacio retroperitoneal, que están básicamente ventrales a la columna vertebral, con lo cual cuando te metes en el perro están muy profundos y una área que es difícil de trabajar. Pero claro, también tendríamos parte del hígado estaría cubriendo la zona craneal del abdomen, la zona donde están las adrenales. En principio, como ya hemos dicho, son estructuras retroperitoneales que se encuentran mediales al polo craneal de los riñones y tienen una relación bastante importante con la aorta y con la vena cava caudal, especialmente la derecha. La adrenal derecha está unido prácticamente a la vena cava caudal y la capa adventicia de esta vena cava caudal es continuación de la cápsula de la adrenal derecha, con lo cual están bastante pegados y pueden ser bastante difíciles de eliminar, sobre todo cuando son más grandes, van a estar más adheridos y normalmente los derechos tienen mayor posibilidades de tener invasión de la vena cava caudal por el contacto tan íntimo que tienen de la cava caudal, y la mayoría de los tumores van a ir a través de los vasos frénico-abdominales, que sería este de aquí, para invadir la vena cava caudal. La izquierda, como veis, está más separado, o sea, está un poco más libre, aunque está más cerca de la aorta, pero no están en contacto con la aorta. O sea, que normalmente una adrenal izquierda suelen ser más fáciles de reseccionar que una derecha, pero también depende del tamaño, porque pueden ser tan grandes que están tan cerca del riñón que pueden aumentar el tamaño y están adheridos al polo del riñón, pueden estar invadiendo el riñón o pueden estar en una adherencia muy íntima con las venas y arterias renales, con lo cual también pueden ser cirugías bastante más complicadas. Pero en principio,
una adrenalectomía izquierda va a ser más sencillo que una adrenalectomía derecha. Y luego lo que no hay que olvidar es esto, que tenemos la vena frénico-abdominal ventral al adrenal y luego tendríamos la arteria frénico-abdominal dorsal a la adrenal y esto vamos a tener que ligarlas para evitar que tengamos mucho sangrado. Y luego la vascularización de estas adrenales va venido por ramas que salen tanto de la frénico-abdominales, de la aorta o de la vena caudal o incluso de las renales. Entonces pueden estar bastante vascularizados. Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer la cirugía y siempre conviene tener alguna unidad de sangre a mano por si acaso tenemos un problema de sangrado. Entonces, los feocromocitomas son tumores derivados de las células cromafines de las glándulas adrenales y van a ser tumores productores de catecolaminas. Entonces, nuevamente, los síntomas clínicos que nosotros vamos a ver en nuestros pacientes y nuestros hallazgos del examen físico van a venir dado por ese tumor que puede presionar los órganos adyacentes, por la presión del tumor de los órganos adyacentes, porque puede que haya metástasis y vemos sintomatología causada por esta metástasis, o en los casos de feocromocitomas, normalmente los síntomas clínicos van a venir determinados por las secreciones intermitentes de catecolaminas. Los signos más comunes va a ser una debilidad generalizada con episodios de colapso cuando hay un gran aumento de esta secreción de catecolaminas con una hipertensión y colapso de los pacientes. En el examen físico podemos observar taquipnea, taquicardia, atrofia muscular y debilidad muscular de estos pacientes. Y luego, claro, este exceso de catecolaminas va a producir hipertensión. Entonces tenemos que medir la presión sanguínea y tenemos que hacer un estudio de la retina para ver si hay hemorragia retinal o desprendimiento de retina debido a esta hipertensión crónica. Y lo que hay que tener en cuenta también, claro, que esta secreción de catecolaminas suele ser esporádica e impredecible. Entonces no siempre se está produciendo de una forma continua. Entonces, si empezamos con nuestra investigación, hacemos una analítica sanguínea, normalmente la analítica sanguínea no nos va a determinar nada, suelen ser límites normales. Podemos hacer unas pruebas de orina, en principio igual no vamos a observar ninguna alteración importante del análisis de orina. Podemos hacer pruebas para Cushing's, para descartemos una masa adrenal, o sea que podemos descartar que es un síntoma de una adrenal con Cushing, pero ya la sintomatología no es la misma que para un perro con Cushing's. Y si tenemos una glándula adrenal aumentada de tamaño que no es Cushing, pues nuestra sospecha va a ser un feocromocitoma. Entonces tenemos que analizar las catecolaminas, ya sea en plasma o en orina. Tenemos epinefrina, norepinefrina, normetanefrina y otras catecolaminas. La que se ha visto que es más específica para diagnosticar un feocromocitoma sería el análisis de normetanefrina en plasma o en orina. Y si tenemos una glándula adrenal aumentada de tamaño con un aumento de normetanefrina en plasma o orina, tenemos nuestro diagnóstico de un feocromocitoma. Por supuesto, también haríamos un diagnóstico por imagen, en el cual pues, normalmente vamos a hacer una ecografía, en el cual vamos a identificar una masa adrenal. No nos va a decir qué tipo de tumor es, pero sabemos que tenemos una masa en la glándula adrenal. En principio, pero no siempre es así, si tenemos Cushing's, normalmente tenemos una masa en una glándula adrenal, mientras que la otra va a estar atrofiada por el feedback negativo, aunque no siempre es así, pero vamos a tener una glándula grande y una pequeña. Entonces, en un feocromocitoma tendremos una grande por el tumor y el otro sería de tamaño normal, porque no suele atrofiarse porque no tiene un feedback negativo en cuanto a la secreción de cortisol. Pero ya como he dicho, no siempre es así la ecografía. Y luego, claro, en la ecografía también lo que nosotros queremos saber es si hay metástasis en otra parte de la cavidad abdominal, pero sobre todo, y también muy importante a la hora de hacer cirugía, tenemos que saber si hay invasión o no de este tumor en la vena cava, en la vena férnico-abdominal o en el riñón. Pero, claro, ya es una cirugía complicada, pero si encima tenemos invasión de la vena cava caudal, va a ser mucho más complicada la cirugía porque vamos a tener que ocluir esa vena cava caudal para abrir la vena cava caudal y sacar el trombo. Y en algunos casos, pues incluso a lo mejor hay que
hacer una nefrectomía también si está adherido e invadiendo el riñón. Entonces, claro, tenemos cirugías mucho más grandes, con lo cual tenemos que saber la mayor información posible antes de meternos en la cavidad abdominal. Si tenemos acceso a TAC o resonancia magnética, también es una posibilidad. Podemos utilizar el TAC o la resonancia magnética para determinar si hay invasión de la vena cava caudal o no, pero normalmente con ecografía y con un buen ecografista nos puede dar toda la información que nos hace falta y no haría falta hacer un TAC o una resonancia, pero son opciones si las tenemos a mano. En este caso de aquí, veis bien mi cursor, ¿no? Porque estoy utilizando, espero si no lo veis bien, decírmelo. Entonces aquí tenemos dos ecografías, y en el cual lo que tenemos aquí, en este de aquí tenemos la glándula adrenal, y en esta otra tenemos la glándula adrenal, aquí tenemos la vena cava, tenemos Doppler, y veis que hay una obstrucción del paso de sangre en este Doppler, con lo cual aquí tenemos una invasión de la vena cava. Con lo cual sabemos que todavía es operable, pero ya la operación se hace incluso más complicada. Podemos realizar TACs también, todos estos son cortes transversales en la porción craneal del abdomen. En este primero de aquí tenemos el riñón derecho, en el cual hemos puesto contraste para poder ver mejor los órganos. Tenemos aquí el riñón derecho, tenemos aquí el bazo, vena cava, aorta, y aquí tendríamos la glándula adrenal aumentada de tamaño, pero también ha causado un sangrado retroperitoneal, y esto es un sangrado retroperitoneal, pero no hay invasión de la vena cava caudal. En este otro caso, pues también muy parecido otra vez, tenemos aquí la aorta otra vez, tenemos aquí la vena cava caudal y aquí tenemos la glándula adrenal, igual en la cual no hay invasión de esta vena cava caudal, con lo cual eso es importante saberlo antes de meternos a operar. En este caso tenemos una imagen de resonancia magnética, tenemos riñón derecho, riñón izquierdo, vena cava, la glándula adrenal aumentada de tamaño e invadiendo la vena cava caudal, y ya veis como incluso empujando la vena renal. Está adherido, no parece que haya invasión de la vena renal, pero está adherido a esta vena renal invadiendo la vena cava. También dentro de nuestros estudios, estos son perros que van a tener hipertensión, queremos saber cuál es la hipertensión y a lo mejor hay que tratarlo y estabilizar a esos pacientes antes de la cirugía, con lo cual vamos a medir la presión sanguínea, pueden tener arritmias, con lo cual tenemos que hacer también un electrocardiograma como parte de nuestra investigación. Como pueden tener hipertensión, vamos a hacer un examen del fondo del ojo porque hay posibilidades de retinopatía hipertensiva o desprendimiento de retina. Y luego, como tenemos un tumor, pues nunca está, es raro que metastaticen a tórax, pero como hay la posibilidad de que puedan metastatizar, siempre convendría hacer unas radiografías torácicas, o si hemos hecho un TAC abdominal, pues también haríamos un TAC torácico para asegurarnos que no hay metástasis antes de operar. Entonces, en este caso clínico tenemos esta perra hembra de 10 años de edad, que se nos presenta con signos de debilidad, colapso y toses. Vino a cardiología por síntomas de colapso, el cardiólogo le hace un examen cardiológico, la ecocardiografía es normal, el electro demuestra una arritmia supraventricular a 300 latidos por minuto, hacemos la presión sanguínea y está hipertenso, 180 milímetros de mercurio, se hace un examen oftalmológico y tiene retinopatía hipertensiva. En cuanto a la analítica sanguínea, en principio la bioquímica y hematología son normales, la función adrenal es normal, y entonces mediríamos la normetanefrina plasmática, y en el cual estaba elevada. Y claro, ya hemos hecho una ecografía, hemos hecho diagnóstico por imagen, y sabemos que tenemos una masa adrenal con una normetanefrina elevada, con lo cual tenemos nuestro diagnóstico de un feocromocitoma. Antes de operar tenemos un perro que está hipertenso y esta exposición crónica a las catecolaminas produce una vasoconstricción generalizada. Entonces, si nosotros removemos de forma aguda, si nosotros removemos este feocromocitoma, va a haber una disminución aguda del nivel de catecolaminas. Esto produce una disminución del tono vascular, una disminución de la resistencia vascular, y entonces tenemos un mayor riesgo de tener problemas de hipotensión severa, o durante la anestesia y la manipulación del tumor también puede haber durante la
cirugía por esta manipulación puede haber una mayor liberación de catecolaminas, produciendo mayor episodios de hipertensión intraoperatoria que puede dar lugar a taquicardias, arritmias e incluso parada cardíaca. Entonces, es muy importante antes de anestesiar y operar a estos pacientes de darles un tratamiento de varias semanas con fenoxibenzamina, ¿vale? Normalmente se le da 2-3 semanas antes de la cirugía la fenoxibenzamina y se ha visto que simplemente dando esta medicación durante 2-3 semanas disminuye la mortalidad de un 48% a un 13%, con lo cual hay una disminución drástica de la mortalidad en el manejo, no por la cirugía en sí, sino por la liberación de catecolaminas, con lo cual esto es fundamental antes de realizar la anestesia, la cirugía a estos pacientes, y ha cambiado el porcentaje de mortalidad. Entonces, a la hora de hacer adrenalectomías, tenemos distintas aproximaciones. Podemos hacer adrenalectomías por laparoscopia, pero que no vamos a hablar hoy aquí sobre adrenalectomías por laparoscopia mínimamente invasivas. La forma más rutinaria de hacer adrenalectomías, especialmente si son grandes y si están invadiendo la vena cabo-caudal, va a ser por una aproximación abdominal o celiotomía abierta. Normalmente la aproximación va a ser, bueno, hay que hacer una preparación del campo quirúrgico grande del paciente e incluso también yo suelo preparar también el tórax, por si tenemos que hacer una esternotomía caudal. En principio, siempre empezaría por una celotomía media con una incisión grande, desde el sifoides casi llegando hasta el pubis, porque quieres tener una abertura muy grande del abdomen para tener una muy buena exposición, porque vas a estar trabajando muy profundamente, con lo cual necesitas mucho espacio. Si veo que esto todavía no es suficiente para darme el espacio que me hace falta para poder trabajar en este abdomen, entonces tenemos la opción de hacer una esternotomía caudal, simplemente para poder abrir mucho más el abdomen, tener mucho mejor acceso a esa glándula adrenal. Otra segunda opción que hay gente que hace, pero yo nunca he tenido que hacerlo, es podemos hacer también una incisión por línea media, pero también una incisión paracostal y abriríamos todo este flap de pared abdominal, igual para darnos mucho más acceso. Si la adrenal es la izquierda, la haríamos por el lado izquierdo, si es la derecha, por el lado derecho. Normalmente la aproximación a la glándula adrenal izquierda es relativamente sencilla porque está, como veis, más caudal comparado con la derecha. Entonces, normalmente no hay que hacer nada de esto para la izquierda, pero para la derecha está bastante profundo y incluso un poco cubierto con los lóbulos hepáticos laterales derechos, con lo cual sí hay que hacer, necesitamos una mayor exposición. Otra aproximación que se podría hacer es por el flanco, por una incisión, o sea, el perro en el cúbito lateral y una incisión paracostal por el flanco. También es una posibilidad, pero es una aproximación en la cual nosotros no está, es más directa sobre el riñón y la glándula adrenal, pero claro, si nosotros no estamos acostumbrados a esta aproximación es más complicado, con lo cual yo siempre recomendaría una aproximación por línea media, porque lo que estamos acostumbrados, tenemos una muy buena visualización de toda la cavidad abdominal, podemos retraer todas las asas intestinales mucho mejor y poder ver mucho mejor en esa porción profunda de la cavidad abdominal. Entonces, como hemos dicho, una incisión abdominal grande, básicamente desde el sifoides hasta el pubis. Entonces, este es un perro, la cabeza está aquí, hemos abierto la cavidad abdominal, pero necesitamos incluso mayor exposición, entonces podemos hacer una esternotomía caudal con una incisión en el diafragma y con 2 retractores abdominales, y de esta forma podemos abrir mucho más este espacio de aquí y nos permite ver mucho. Aquí tenemos, tenemos la vesícula biliar, pero aquí tendríamos el riñón derecho, con lo cual podríamos ver mucho mejor esta zona, porque claro, sin la esternotomía caudal tenemos los costillas un poco por encima y tenemos también todo el hígado. O sea, esto no lo hago de forma rutinaria. De hecho, esta mañana he hecho una derecha y no he tenido que hacerlo, pero es una opción si pensamos que hace falta. Entonces, en este caso, aquí tenemos la cabeza, estaría por aquí tenemos el hígado, vamos a empezar a disecar, tendremos vena cava caudal por aquí, riñón derecho, y aquí tenemos la glándula adrenal derecha, que podemos ver un poquito asomando el polo craneal de la glándula adrenal derecha, pero muy cubierto por toda la grasa retroperitoneal. Entonces,
Esta es una derecha, ¿vale? Entonces ya veis la unión básicamente con la vena cava, y aquí se ve un poco la vena frénico-abdominal. Yo tiendo a empezar por dejo la unión a la vena cava caudal prácticamente para el final. Entonces empiezo a disecar un poquito, bueno, corto el ligamento hepatorrenal para poder separar un poco más el hígado hacia craneal. Y empiezo a disecar un poco, primero suelo empezar más separando el polo caudal del adrenal, separando toda esta grasa retroperitoneal y del riñón. Luego iría al polo craneal. Y una vez que tengo ya disecado esta porción craneal y esta porción caudal, ya empezar a intentar disecar el vaso frénico-abdominal para poder poner unos clips o una sutura para ya tener el control de la principal vaso que va a la vena cava. Entonces aquí, otra vez, cabeza la tenemos aquí, tenemos vena cava caudal, riñón derecho, y aquí tenemos la glándula adrenal, en el cual ya hemos disecado bastante la glándula adrenal y podemos verlo bastante bien. Y tenemos algunas casas simplemente cubriendo un poco las estructuras. Y a veces tenemos un pequeño sangrado, posiblemente podemos poner una gasa. A veces tengo un sangrado por aquí, pongo un poquito de gasa, es poco sangrado en manta, con lo cual pongo una gasa por aquí que haga un poco de presión y trabajo un poco por aquí. Que me sangra un poco por aquí, pues pongo una gasa aquí y sigo trabajando un poco para cranear. Y voy separando un poco con otro, utilizando, por supuesto, pinzas bipolares o incluso si tenemos un armónico o ensio, o ligasur o algo así, también podemos mezclar un poco la diatermia con los selladores de vasos sanguíneos como son armónicos o ensios, que nos van a hacer la vida un poquito más fácil, dejando para el final la separación o la unión o las adherencias de esta glándula adrenal derecha con la vena cava caudal. Aquí tenemos otra imagen, tenemos el riñón aquí, tenemos la vena, tenemos el hígado. Esta es una izquierda, pero tenemos el hígado, el riñón izquierdo y la adrenal izquierda, en el cual aquí ya hemos disecado la vena frénico-abdominal y hemos puesto un par de clips para ligar esa vena frénico-abdominal. Esto es un gato y esto es el lado izquierdo. Pero simplemente para señalar, aquí veis bien, bueno, cabeza estaría aquí, hígado, el riñón izquierdo con el gato, otra vez toda la cantidad de grasa retroperitoneal que hay cubriéndolo todo, y aquí tenemos el polo craneal del adrenal con el vaso frénico-abdominal, y aquí se ve muy bien este vaso frénico-abdominal, y la cava caudal estaría más por aquí, y luego la aorta, que normalmente no lo vamos a ver y tampoco lo vamos a ir buscando. Otra imagen, aquí vemos otra vez riñón izquierdo, adrenal izquierda, ya veis la gran vascularización que tiene esta glándula adrenal, y aquí vemos el contacto con la vena renal. Y claro, queremos preservar tanto la vena como la arteria renal, porque idealmente si podemos dejar el riñón dentro, pues mejor, queremos no quitarlo, pero si hiciera falta quitarlo, pues se podría quitar. Entonces la cosa hay que disecar muy delicadamente la glándula adrenal de estos vasos renales sin dañar los vasos renales. Aquí otra imagen, veis lo gran, o sea, tenemos esta vez cabeza está para acá, el hígado está aquí, y aquí tenemos la vena cava para acá, vaso renal, y aquí tenemos igual una glándula adrenal bastante grande, y veis lo vascularizado que está todo esta glándula adrenal, por lo cual pues es muy importante utilizar diatermia o selladores de vasos para intentar que haya el menor sangrado posible. Aquí ya está prácticamente quitado la glándula adrenal y simplemente ir trabajando poquito a poco y eso, empezando por la zona más que tiene menos riesgo y luego ir dejando, no dejo para último la zona cuando está todo más móvil, la zona adherida a la vena cava caudal o a los vasos renales. Y aquí ya hemos quitado la glándula adrenal, vemos la vena, bueno, estómago, vena cava caudal, riñón y el vaso renal. Aquí tenemos los clips con la vena frénico-abdominal que iría a la vena cava. Aquí tenemos estos clips para la arteria frénico-abdominal también. Los clips, como están en profundidad, no es fácil de ligar, entonces es mejor utilizar clips que suturas, pero también se puede utilizar suturas perfectamente.
y pondría menos un par de clips o un clip y una sutura en la frenca abdominal, porque claro, va directamente a la vena cava. Esto es una foto bastante antigua, pero claro, lo que también hay que tener en cuenta, estos animales son pacientes muy críticos que pueden dar muchas complicaciones durante la anestesia y es muy importante tener un anestesista ayudando durante la anestesia con ventiladores y todo lo que haga falta para mantener estos pacientes vivos, con lo cual no es solo un tema quirúrgico, sino también es un tema anestesista en el cual hay que tener buenos anestesistas echando una mano para poder hacer este tipo de cirugías, sobre todo los feocromocitomas. Otra cosa importante también que no he dicho antes en la analítica sanguínea es eso, como tener acceso a sangre, pues si hay sangrado, y luego sobre todo si tenemos acceso a sangre, pues lo vamos a tipificar el grupo sanguíneo para dar la sangre correcta, aunque también sabemos que en perros podemos dar negativo o positivo, no pasa nada para como primera dosis. Entonces, cuando hacemos una adrenalectomía, está asociado a un alto riesgo perioperatorio. Normalmente la mortalidad de adrenalectomías depende de qué estudio y qué artículo se lea y qué libro se lea, pero para tumores adrenocorticales puede ir de un 19 a un 60% el índice de mortalidad y en feocromocitomas del 18 al 47%. Con el mejoramiento de la anestesia, las técnicas quirúrgicas, los cuidados postoperatorios, pues ya a lo mejor el índice de mortalidad es ha disminuido alrededor de un 22%, sobre todo dando la fenoxibenzamina o también estabilizando los pacientes que tengan Cushing's antes de meterlos a quirófano. Y probablemente si haces muchas cirugías, pues probablemente el índice de mortalidad tendría que ser incluso mucho más bajo que esto, pero vamos, a los dueños pues se le dice hay un 20% de riesgo de que vayan a morir durante la cirugía o la anestesia, pero en principio debería ser mucho más cerca de cero, si es posible. Complicaciones de hacer una adrenalectomía, pues la mayor complicación sería sangrado. Nosotros si hacemos un agujero en la vena cava caudal, tenemos que estar preparados para poder suturar, no ligar la vena cava caudal, sino reparar la incisión o el agujero que hemos hecho en la vena cava caudal, tener el acceso a sangre. Debido a todo el manejo, tenemos que separar mucho los órganos abdominales, podemos afectar un poco la circulación sanguínea al páncreas, con lo cual pancreatitis, puede empezar con un poquito de pancreatitis aguda después de la cirugía, pero tampoco es demasiado común. Puede empezar con disnea, puede haber tromboembolismo, especialmente en los que presentan con Cushing's. Y luego, por supuesto, si tenemos un perro con hiperadrenocorticismo y le quitamos la glándula adrenal, vamos a tener hipoadrenocorticismo, con lo cual tendríamos que manejar estos pacientes para que no desarrollen hipoadrenocorticismo. En el caso de feocromocitomas, en principio la otra glándula adrenal estaría produciendo cortisol y mineralocorticoides, con lo cual no debería haber ningún problema en cuanto a crisis addisonianas, pero vamos a monitorizar también los electrolitos y asegurarnos que estos pacientes se están recuperando bien, pero en principio no hay que dar córticos ni preocuparse mucho del cortisol, porque en principio la otra glándula adrenal tendrá que estar funcionando correctamente. El pronóstico de feocromocitomas en principio no está mal, el tiempo medio de supervivencia es alrededor de unos 15 meses. Porque haya invasión de la vena cava caudal, hay mayor riesgo de mortalidad durante la cirugía, pero si todo va bien durante la cirugía, el que un feocromocitoma invada la vena cava caudal no va a afectar el tiempo medio de supervivencia, con lo cual van a sobrevivir exactamente lo mismo si sobreviven a la cirugía. Y esto es el primer caso clínico, mirando a adrenalectomías y enfocándonos un poquito más al manejo de los feocromocitomas. Si queréis, tenemos un par de minutos para hacer si tenéis alguna pregunta sobre cómo realizar adrenalectomías, y luego iremos a ver el segundo caso, que sería la esplenectomías. ¿Nadie tiene ninguna pregunta que quiera realizar? Vale. Voy a seguir con el segundo caso, con la cirugía esplénica, y luego al final tendremos otro poquito más de tiempo, que si queréis alguna pregunta, pues podéis preguntar. Entonces, cirugía esplénica o esplenectomías. Las causas por las cuales vamos a quitar un bazo, con diferencia, la principal causa va a ser por neoplasia o masas esplénicas,
pero también tenemos torsiones esplénicas o trauma esplénico pues, de un traumatismo. En cuanto a neoplasias esplénicas, con diferente, como ya sabemos, va a ser hemangiosarcomas, en un 63 a 73% de los pacientes que presentan con una masa en el bazo y sobre todo con hemoabdomen, pues sabemos que 73% de los pacientes va a ser un hemangiosarcoma. Pero también podría ser un hemangioma o un hematoma, otro tipo de tumores. Normalmente hemangiosarcoma, hemangiomas, hematomas van a ser los más comunes, siendo hemangiosarcoma el más común, pero también tenemos otra lista grande de tumores que pueden presentarse también en el bazo, con pronósticos variables. Y luego, claro, la dificultad está en el diagnóstico en el momento de la ecografía, si es un hemangiosarcoma o un hemangioma, y la verdad que eso es bastante difícil de saber a ciencia cierta. En el caso de gatos, el 73% de las masas esplénicas van a ser malignos y normalmente lo más comunes son los mastocitomas o linfomas, son los tumores más comunes, pero también pueden tener hemangiosarcomas, pero no es tan común como en el perro. Estos pacientes normalmente van a presentar, como ya sabemos, con debilidad, letargia, anorexia, distensión abdominal por la masa o sangrado o el hemoabdomen. Si es algo crónico puede haber pérdida de peso, presentan con vómitos, con arritmias cardíacas y también con colapso por hipovolemia o por las arritmias cardíacas o por sangrado en el pericardio si tuviéramos una masa en la aurícula. En cuanto al examen físico, pues van a ser animales pues, deprimidos, que no van a reaccionar también como un animal sano, las mucosas van a ser pálidas, vamos a mirar, vamos a una auscultación cardíaca, ver si hay algún tipo de arritmia, pulsos femorales van a estar debilitados si hay hemoabdomen, pero depende un poco en qué estado estén. En la palpación abdominal tendremos esplenomegalia y podemos tener fluido libre en la cavidad abdominal. Entonces, para el manejo de estos pacientes con masas esplénicas, vamos a querer hacer una analítica, un diagnóstico por imagen. Podríamos hacer una citología o una biopsia guiada por ecografía si tenemos el tiempo para, si el animal puede aguantar pasar que es esta masa antes de operar. Si sospechamos de arritmias o de que puede haber una metástasis auricular derecha, pues podemos hacer una ecocardiografía. Luego habría que estabilizar a estos pacientes y una vez que están estables, meterles a quirófano. Entonces es importante realizar una analítica. En principio lo que queremos saber es cómo están los glóbulos rojos, cuánta sangre ha perdido, por si hay que reponer hacer transfusión sanguínea. Y nuevamente hematologías, precisamente es lo que nos interesa, que puede ser muy variable dependiendo si ha habido abdomen, sangrado o no sangrado. La bioquímica igual va a ser puede ser normal o con algunos cambios hepáticos si hay metástasis, o si un perro viejo puede haber cambios tipo de perro viejo, pero en principio la bioquímica va a ser muy normal o con poca información. Podemos hacer parámetros de coagulación, no lo hacemos de forma rutinaria, pero si sospechamos que un problema de coagulación se puede hacer, no estaría mal hacerlo desde luego, si están en estado de CID, pues también está bien saberlo, pero de forma rutinaria realmente no hace falta hacer muestras de coagulación, y lo mismo, si queremos tipificar al perro para una transfusión sanguínea, pues también se podría hacer en este momento. Pero en principio lo importante, pues claro, sería hacer el diagnóstico por imagen. En principio, pues sería una ecografía para determinar si hay la masa es una masa originando del bazo, si hay metástasis a los órganos abdominales, especialmente al hígado, riñón y ganglios linfáticos, ver si hay ruptura con pérdida de sangre o no. También podemos hacer un TAC, si tenemos acceso a TAC, pero normalmente una ecografía no va a dar toda la información que nos hace falta. Y luego, por supuesto, podemos hacer también radiografías abdominales, pero normalmente con ecografía nos va a dar una información mucho más certera que una radiografía abdominal. Y lo que sí es muy importante antes de operar a estos pacientes es hacer unas radiografías de tórax. Entonces, lo que yo suelo hacer, cuando viene el paciente, hacemos la ecografía, tenemos hemoabdomen, tenemos una masa esplénica, entonces lo anestesiamos lo estabilizaríamos. Cuando está estable lo anestesiamos en la sala de rayos, haríamos las radiografías torácicas, el tórax está limpio, lo llevamos a quirófano. El tórax no está limpio, pues hay que avisarle al dueño, que el dueño decida qué quiere hacer, pero ya el pronóstico va a ser mucho más grave. Se podría hacer una citología guiada por ecografía para determinar qué está pasando con esta masa esplénica. Claro, si te presenta un estado agudo, en estado de shock, pues hay que parar ese sangrado y quitar esa masa
esplénica. Si tenemos una masa que todavía no ha sangrado, pues potencialmente se podría hacer una citología. Otra vez, según qué estudio, pues es alrededor de 50-60% de los casos las citologías pueden ser diagnósticas. En hemangiosarcomas a lo mejor un poquito menos, que sean diagnósticas, y podemos hacer una citología en una masa esplénica, es que podemos, si no ha sangrado, podemos causar la ruptura de esa masa y causar sangrado. Entonces, claro, en principio si tenemos una masa esplénica, esa masa esplénica tiene que salir, entonces nos da un poco igual lo que es, desde el punto de vista si operamos o no operamos, aunque luego, claro, el dueño sí querrá saber cuál va a ser el pronóstico, pero si no hay metástasis en ninguna parte del cuerpo y tenemos una masa esplénica, pues quitaríamos el bazo para salvar la vida de momento al paciente, estabilizarlo y luego obtener un diagnóstico de qué es esta masa en el bazo. En cuanto a ecografía, ya hemos hablado de ello, haríamos una ecografía para determinar si hay una masa en la aurícula. Tampoco hay que hacerlo de forma rutinaria, pero si tenemos una sospecha se puede hacer, o si se hace de forma rutinaria como parte del protocolo, está perfectamente hecho para descartar masas auriculares. El problema también es que si no hay, o sea, el no tener fluido en el saco pericárdico o un sangrado en el saco pericárdico disminuye la posibilidad de poder diagnosticar algo, con lo cual si no vemos una masa tampoco quiere decir que no lo haya. Y también hay que ser bastante bueno haciendo ecocardiografías para determinar si hay una masa o no, con lo cual no la hacemos de forma rutinaria, pero se puede hacer. Entonces, antes de anestesiar a este perro, queremos estabilizarlos, con lo cual, pues lo más importante va a ser oxigenoterapia y fluidoterapia, ya sea inicialmente con cristaloides, coloides, si tenemos acceso a sangre y hace falta sangre, se hace una transfusión sanguínea, o también podemos dar plasma si pensamos que hace falta. Y una vez que estos pacientes están relativamente estables, entonces ya podemos llevarles a quirófano para hacer una esplenectomía. En este caso, tenemos se va a hacer como siempre una ecografía, tenemos una ecografía en la cual podemos ver el bazo aquí perfectamente y tenemos una masa bastante grande en el bazo. Y esta masa era un hematoma. Esta otra masa en bazo mucho más grande, este era un hemangiosarcoma, pero no hay ninguna diferencia en ecografía que claramente podemos diferenciar entre un hematoma, hemangioma o un hemangiosarcoma. Empieza a haber unos estudios utilizando un poco burbujas y cosas, pero tampoco los resultados ya son un poquito inconclusos. Importante hacer las placas de tórax, siempre 3 proyecciones, o sea, una lateral derecha, lateral izquierda y dorsoventral, sobre la izquierda, la derecha, dorsoventral. Esta está mal hecha porque nos falta la parte caudal de los pulmones, queremos conseguir todo el pulmón, ¿vale? Eso es muy importante para poder realizar un chequeo para metástasis. Este es un perro en el cual ya había metástasis en el tórax, con lo cual no estaría indicado operar, pero claro, también si el perro en ese momento se está moviendo porque tiene un sangrado agudo y los dueños quieren estabilizarlo para darle unas semanas de vida, es una opción, pero claro, ya sabemos que estos perros no van a sobrevivir durante mucho tiempo, estamos hablando de días, semanas. Podemos hacer radiografía abdominal, tenemos un perro en el decúbito lateral derecho, en el cual tenemos aquí la cola del bazo y aquí vemos una masa en la cavidad en la porción media de la cavidad abdominal que venía del bazo. Pero claro, bazo es una masa pedunculada del hígado, una masa intestinal, aunque no hay señales de obstrucción intestinal. Pero vamos, esto era una masa en bazo. La porción ventrodorsal con la masa la tenemos localizada también en esta zona de aquí, el bazo viene por aquí, con lo cual nos da más sospecha de que probablemente esta masa venga del bazo y no del hígado. Una masa, otro hemangiosarcoma en la cola del bazo, pero ya como he dicho, normalmente lo que vamos a hacer va a ser ecografía. Si tenemos acceso a TAC, podemos hacer una ecografía, a lo mejor la masa es tan grande que no tenemos muy claro de dónde origina esta masa, pues podríamos hacer un TAC. Entonces, esto es un corte transversal. Aquí tendríamos, bueno, vena cava caudal, parte del hígado. Aquí tenemos bazo, y aquí tenemos una masa muy grande. Una imagen un poco más caudal en el cual ya no tenemos hígado y aquí no tenemos una buena idea de que aquí tenemos el bazo y de este bazo se origina esta masa o este hemangiosarcoma originándose del bazo. Aquí vemos un corte ya aún más caudal en el cual podemos ver lo grande que era esta masa abdominal, por eso no era fácil estar 100% seguro si esto de dónde originaba esta masa, como veis, desplazando todos los órganos abdominales por el tamaño de este hemangiosarcoma.
Y claro, si hacemos TAC, pues también haríamos TAC del tórax para asegurarnos que no haya metástasis en el tórax. Y esta era la masa que teníamos, que vemos en el TAC, en el cual tendríamos aquí la cola del bazo y toda esta masa, que era un hemangiosarcoma con algo de aumento adherido al bazo. Y otra imagen con el bazo y la masa esplénica reseccionada del abdomen. La aproximación abdominal, en principio vamos a hacer otra vez línea media, y en principio siempre que hacemos cirugías grandes vamos a hacer desde el sifoides hasta los pubis. ¿Vale? Y este es un macho, con el cual hacemos una incisión por línea media, luego para púbica o para peneal, porque es un macho, ligaríamos la arteria y vena prepucial para luego poder separar o desplazar el pene hacia un lado y poder acceder a la línea media. Para hacer esplenectomías, lo bueno de esta aproximación es que nos va a dar un muy buen acceso al abdomen para poder explorar todo el abdomen y asegurarnos que no hay metástasis en ningún otro lado. Para quitar el bazo, potencialmente podríamos hacer una aproximación un poco más pequeña, pero queremos explorar toda la cavidad abdominal para asegurarnos que no hay metástasis en ninguno de los órganos abdominales, y si lo hay, habría que coger biopsias o quitar esos órganos que también están afectados, si se pueden quitar. Cuando hacemos nuestra aproximación por línea media, muy importante siempre quitar la grasa falciforme, porque se nos va a oscurecer, nos oscurece un poco el campo quirúrgico y no vamos a poder ver muy bien qué está pasando en esta porción craneal de la cavidad abdominal. Entonces es muy importante quitar esta grasa falciforme, y ya veis cómo de bien vamos a poder observar esta cavidad abdominal. Aquí podemos ver el sifoides, hígado, y aquí vemos un poco de bazo y la masa esplénica que teníamos en este perro. Y esta es ya vamos a sacar la masa para quitar, y por supuesto, como siempre, utilizaríamos gasas grandes de campo para cubrir todo el campo quirúrgico, para proteger todos los bordes, y luego, por supuesto, fundamental para cualquiera de estas cirugías abdominales, tener unos buenos retractores abdominales para poder observar todo mucho mejor. Entonces, a la hora de realizar una esplenectomía, antiguamente siempre se decía que había que ir suturando absolutamente a la altura del hilio del bazo, y había que ir ligando absolutamente, a ver, aquí está mi cursor, ligando cada una de estas arterias y venas del bazo. Y claro, eso tarda, sobre todo en un animal que está anestesiado, o sea, que está inestable anestésicamente, vas a tardar mucho más tiempo. Y luego también, si estás quitando un tumor, vas a dejar mucho tejido atrás que potencialmente puede haber algo de más de células tumorales. Claro, también sabemos que esto es un tumor hematopoyético, con lo cual sabemos que ya hay micrometástasis por todo el cuerpo en el momento del diagnóstico. Pero bueno, antiguamente siempre se decía que había que hacer una esplenectomía quitando todos los vasos junto o pegado al bazo, y la idea de esto era realmente para proteger el aporte sanguíneo del fundus gástrico, para disminuir necrosis del estómago. Pero hoy en día sabemos que los vasos gástricos cortos y las arterias y venas gastroperitórica izquierdas no hacen falta tenerlas para que haya un problema. O sea, puedes ligarlas perfectamente, estos vasos de aquí, que no va a dar ningún problema al estómago. Entonces se pierde mucho tiempo ligando todos estos vasos pequeños, con lo cual lo único que tenemos que ligar podemos hacer una ligadura a esta zona de aquí, en la arteria y vena esplénica, otra en las gastroperipoicas, otra en las gástricas cortas, y básicamente con 3 suturas, bueno, o 4, depende de estas ramas si están presentes o no, 3 a 4 ligaduras podemos ligar y quitar el bazo mucho más rápidamente. Entonces, si este paciente está inestable, vamos a sacar de quirófano mucho más rápidamente y despertarle lo antes posible. Lo único que tenemos que intentar preservar son estas ramas. O sea, normalmente vendría el páncreas por aquí y más o menos, y lo que queremos es preservar algo de estos vasos pancreáticos, porque potencialmente si los ligas podríamos causar problemas con vascularización al páncreas izquierdo, pancreatitis, pero también eso es muy raro.
Pero vamos, en principio tienes las dos opciones para hacer una esplenectomía. Ir ligando todos estos vasos, que vas a tardar mucho tiempo y no hace falta hacerlo, o directamente es ligar la arteria y vena esplénica por encima del lóbulo pancreático, las gastroepiploicas, las gástricas cortas y el bazo ya está, bueno, luego claro, quitar todo lo mento y ya está todo quitado, con lo cual es una cirugía que se hace mucho más rápido. Si a la hora de hacer la cirugía tenemos un sangrado agudo en el que el animal está sangrando en ese momento, lo que vamos a hacer directamente es sacar el bazo, abrir el omento, identificar la arteria y vena esplénica, la clampamos y de esa forma ya hemos controlado, o sea, todavía tenemos estas ramas aquí que algo de sangrado habrá, pero ya controlamos los vasos principales del bazo, con lo cual ya tenemos un mayor control sobre el sangrado del bazo. Entonces, aquí tenemos estómago, tenemos el lóbulo pancreático izquierdo, tenemos la arteria y vena esplénica que originan de la arteria cilíaca que vendrían hacia el bazo, y luego aquí tendríamos las ramas hacia la gastroepiploica. Entonces, haríamos una ventanita para separar la arteria y vena esplénica, ligaríamos cada una por separado, doble ligación, cortamos, luego haríamos las gastroepiploicas, las gástricas cortas y luego hay que quitar todo el omento, simplemente con hacer varios agujeros en el omento y hacer una ligación en masa con suturas. Entonces aquí hemos ligado la arteria primero para parar el sangrado. Lo hacemos por separado, no queremos hacerlo en buruño para evitar fístulas arteriovenosas. Lo hacemos la arteria primero y luego haríamos la vena. Y aquí básicamente ya tenemos, hemos quitado todos los vascularización, pero ya tenemos unido el bazo al cuerpo, posiblemente por la arteria y por la vena esplénica, pero con los cuales ya están ligadas. Aquí tendremos la masa en el bazo. Este es otro ejemplo. Igual tenemos aquí todo el bazo, tenemos el lóbulo pancreático, las arterias esplénicas, una foto un poco más clara, con lo cual en principio igual abríamos unas ventanas, tenemos aquí el páncreas, vemos que ya no hay ningún vaso por aquí, con lo cual potencialmente podríamos abrir a esta altura aquí para ligar ya estas dos ramas a la vez. Hay una pequeña disección en el momento, separaría la vena y la arteria, ligo los dos, lo corto y ya tendríamos control de la mayoría de la vascularización al páncreas. Hay que siempre mirar ganglios linfáticos, aquí tenemos uno, con lo cual esto lo vamos a quitar y mandar en un vaso separado de histopatología para determinar si hay metástasis en ese ganglio o no. Esto es un sistema de LDS. Este sistema lo que hace es que te pone, al dispararlo, te pone una grapa por abajo, una grapa por arriba y corta en la mitad, con lo cual es mucho más rápido. O sea, también cuando ligamos las arterias grandes, las esplénicas, puedes utilizar un LDS, puedes utilizar unos clips, pero a mí los clips me siguen dando, para vasos grandes, los clips me da mucha más confianza el utilizar sutura para ligar doblemente la arteria y la vena esplénica que utilizar clips, porque he oído de gente que los clips se han movido y luego han desarrollado un hemoabdomen porque el clip se ha quitado de en medio. Entonces, para la arteria y la vena esplénica, y para las gastroepiploicas y las cortas siempre voy a utilizar suturas. Y luego para todo el resto puedes utilizar o diatermia o un armónico o ligashur o Ensure si lo tenéis o un sistema de grapas. Pero para los vasos grandes e importantes me da más confianza suturarlos y de esa forma sé que no voy a tener ningún problema de sangrado en el postoperatorio comparado con utilizar grapas. Este es otro caso distinto, que tenemos un gran bazo con una masa esplénica muy grande y en este caso tenemos el omento adherido. Recordamos que esto lo más va a ser un hemangiosarcoma y es un tumor, entonces no queremos, si este omento está adherido a la masa, está contaminado por células tumorales, con lo cual no vamos a despegar el omento de la masa, sino que vamos a intentar quitar parte del omento, vamos a quitar el bazo y parte del omento con el bazo, para intentar coger algo de márgenes limpias, aunque ya sabemos que ya va a haber metástasis por todo el cuerpo a la hora de diagnóstico. Otro tumor, otro hemangiosarcoma esplénico, que en este caso también había metastatizado al lóbulo hepático derecho. Entonces, ya que estamos dentro, pues vamos a hacer también una lobectomía parcial para quitar este lóbulo hepático y así disminuir
la carga tumoral, y así también la quimioterapia en el postoperatorio va a funcionar mejor y también hay menos riesgo de que esta masa, este maxiosarcoma hepático por metástasis vaya a abrirse y a producir sangrado, al menos de momento. Y nuevamente las lobectomías hepáticas lo haríamos con un sistema de grapas. Otra masa esplénica, en este caso lo que tenemos es metástasis al aumento, con lo cual no solo por adhesión, sino que hay metástasis o macrometástasis al aumento, con lo cual no solo quitaríamos el bazo esplénico, el bazo, sino que también quitaríamos ese aumento para otra vez quitar la mayor carga tumoral posible y todo eso, claro, lo mandaríamos a analizar. Y este vemos el aumento con tumores, luego vamos a también hacer una aumentectomía y quitar este aumento para quitar la carga tumoral. Y aquí hay que hacer una buena exploración del abdomen, porque en este caso también vimos que al mirar en la zona del diafragma teníamos aquí y por aquí unas masas que tenían pinta de mangiosarcoma. Esto es el diafragma. Entonces, claro, el diafragma no lo vamos a quitar, pero vamos a coger una biopsia, porque así sabremos un poquito más para hacer un buen estadiaje y poder dar un mejor pronóstico a los dueños de cuánto va a sobrevivir o cuánto puede sobrevivir este paciente después de la cirugía. En este caso, aquí este es un perro que tenía, bueno, un bazo, un hemangiosarcoma, pero presentó inicialmente también con derrame pericárdico y en la ecografía se vio que había una masa en la aurícula derecha. Y los dueños, aun con el mal pronóstico, querían operar porque estaba sangrando al saco pericárdico y eso estaba causando tamponamiento cardíaco, que es lo que realmente presentó este paciente. La masa en el bazo era no demasiado grande y no había reventado y no estaba sangrando en el abdomen. Entonces decidimos hacer una pericarditis por laparoscopia. Hemos hecho una imagen del cuello dorsal. Aquí tenemos el corazón, una toracoscopia. Y aquí tenemos los lóbulos pulmonares. Entonces, así funciona. Entonces, aquí, como veis, el corazón latiendo, tenemos nuestro probe y vamos a levantar ese pulmón. Y aquí vemos en la aurícula derecha, tenemos esta masa, este hemangiosarcoma auricular, que también se podrían quitar. El problema de esta masa auricular era, como veis, estaba muy adherida, estaba más en la unión entre la aurícula y el ventrículo y muy adherida, con lo cual no se podía quitar, con lo cual simplemente quitamos el saco pericárdico y dejamos la masa en paz. Pero claro, el pronóstico para este paciente es muy malo. Pero los dueños lo querían hacer, con lo cual lo hicimos. Cambiando ya un poco de tema, vamos a hablar sobre torsiones esplénicas, ya casi para acabar. Entonces, esto es una ecografía de un bazo con torsión esplénica. Entonces, aquí estamos viendo el bazo. Suelen dar una imagen hipoecogénico, en español hipoecogénico, un poco como con rayas. Esto es una imagen bastante típica de torsiones esplénicas. Luego podemos hacer un poco de Doppler para mirar la arteria y la vena y ver que hay una alteración en el flujo sanguíneo a este bazo. En radiografía, igual, aquí tenemos una masa en cavidad abdominal desplazando las asas intestinales y también era una torsión esplénica. Y aquí a veces con las torsiones pulmonares tenemos una especie de patrón enfisematoso que también es bastante típico no solo de torsiones pulmonares, pero sí también de torsiones esplénicas. Y esta es la imagen de una torsión esplénica. Es un poco, aquí tenemos, todo esto es la torsión, o sea, esto es el aumento, con todo, como veis, todo, no sé muy bien, todo torsionado, y aquí vemos un poco del lóbulo pancreático. Lo importante de una torsión esplénica es que no podemos derrotarlo. Lo que vamos a hacer es clamparlo todo y quitarlo todo, hacer la esplenectomía todo en masa, o sea, identificaríamos el lóbulo pancreático izquierdo y vamos a ligar todo esto en masa grande sin detorsionar el bazo para evitar que todas las toxinas que hay en el bazo vayan a la circulación sanguínea y potencialmente vayan a matar al paciente. Eso es lo más importante en las torsiones esplénicas. Y este es otro ejemplo, otro bazo, en este caso está súper congestionado, no sé en la foto, pero con una torsión de todo el ilio del bazo. Entonces, lo importante en las torsiones, no derrotamos,
Aquí un poco la torsión aquí, no derrotamos y vamos a ligar todo en masa. Complicaciones para hacer esplenectomías, principales, hemorragia, ya sea, muchos de estos pacientes van a presentar con hemorragias, con hemoabdomen, algunos pueden ser, no han roto, o a lo mejor han roto un poquito, han sangrado un poquito, ha coagulado y luego no están sangrando en ese momento, con lo cual si es así, pues da tiempo a que se estabilicen, o si están estables, pues se hace la cirugía. Y luego, claro, hay el riesgo de sangrado en el postoperatorio, sobre todo si nuestros clips fallan o hemos hecho nuestras ligaduras fallan, pero una buena técnica, el sangrado postoperatorio no debería ocurrir o raramente. Puede haber compromiso vascular, o sea, si ligamos o los vasos pancreáticos izquierdos han sido dañados, puede haber pancreatitis, pero eso es raro, rarísimo. Puede haber trombosis y manden trombos, pero también no es muy común que haya trombos que nos den un problema. Pueden presentar o desarrollar arritmias durante la cirugía o en el postoperatorio, alrededor del 44% de los pacientes, y esto normalmente va a ser por una hipoperfusión y daño del miocardio que va a dar arritmias ventriculares. Si estas arritmias son importantes y están afectando la presión sanguínea, podemos administrar lidocaína para controlarnos, que también nos serviría un poquito para la analgesia del paciente. Algunos de estos pacientes pueden desarrollar CID, no demasiado común, pero puede ocurrir. Realizar una esplenectomía potencialmente puede aumentar el riesgo de una torsión gástrica, o eso dicen. Hay gente que si el animal está estable después de realizar una esplenectomía, se puede hacer una gastropexia. Yo nunca he tenido que hacer una gastropexia después de hacer una esplenectomía y nunca he tenido, que yo sepa, un problema con torsiones gástricas, con lo cual yo no hago gastropexias después de hacer unas esplenectomías, pero potencialmente, supuestamente, hay un riesgo de que estos perros en el cual uno ha quitado el bazo, que pueden desarrollar una torsión gástrica. Yo supongo que si son razas predispuestas a torsiones gástricas, pues a lo mejor un poco más razón de hacer una gastropexia si el paciente está estable en ese momento, pero de forma rutinaria no haría una gastropexia. Son órganos hematopoyéticos y también participan en el sistema inmunológico, con lo cual puede haber un mayor riesgo de infecciones. Eso suele ocurrir algo más en humana. En animales eso no está reconocido y el riesgo de infecciones por quitar un bazo es prácticamente cero. En cuanto al pronóstico de estos hemangiosarcomas, pues claro, son tumores agresivos con una prognosis malo. El tiempo de supervivencia de estos pacientes va a depender un poco del estadiaje, o sea, si hay metástasis o no, y cuántos órganos están afectados, de la edad del paciente. Más jóvenes, en pronóstico peor. ¿Cuántos órganos están afectados? El hígado, el riñón, el corazón, pues claro, tiene peor pronóstico. Y luego si damos o no damos quimioterapia es bastante importante. Si miramos el tiempo de supervivencia, quitando solo el bazo, si es por un hemangiosarcoma, a los 2 meses, hay una variación de días y números dependiendo en qué estudio se mire, pero más o menos a los 2 meses sobreviven el 31% o 31% de los pacientes con hemangiosarcoma esplénico al haber quitado el bazo solo sobreviven 2 meses y al año solo sobrevive un 7%. Si no son un hemangiosarcoma, pues claro, el pronóstico va a ser mucho mejor. A los 2 meses sobreviven alrededor del 83% y al año alrededor del 64%. Entonces, más o menos, si solo hacemos cirugía para quitar el bazo, normalmente van a sobrevivir, decimos, alrededor de unos 3 a 6 meses, o sea, normalmente por 19 a 86 días. Si damos quimioterapia, pues podemos mejorar eso y podemos mejorar eso a unos 3 meses si quitamos solamente el bazo, con quimioterapia alrededor de 140 a 202 días. Entonces, con cirugía más quimioterapia, principalmente se utiliza la doxorubicina o una combinación de otros agentes con doxorubicina. Con la doxo, como ya hemos dicho, alrededor de 140 o 202 días. La combinación con otros agentes no parece en estos momentos que aumente mucho el tiempo, pero hay varios protocolos, eso ya un poco según el oncólogo. El dar quimioterapia intracavitaria de momento no aumenta el tiempo de supervivencia. Y luego dar quimioterapia, si no quieren dar quimioterapia como tal por el miedo a los efectos secundarios, se puede dar, que está más de moda, la quimioterapia metronómica, y con eso se ha visto que sí pueden aumentar el tiempo de supervivencia con efectos secundarios mucho menores porque sean dosis mucho más bajos que si damos quimioterapia propiamente dicho.
Otros tumores, sí, tenemos sarcomas esplénicos, alrededor de 2,5 meses. Linfomas al año pueden sobrevivir, si son linfomas solamente esplénicos, que solo afectan el linfoma que solo afecta al bazo, supervivencia al año alrededor del 60% sin quimioterapia. Si son benignos, si tenemos una masa esplénica, un hematoma, una hiperplasia benigna, que después en el 26% de los casos, en principio estarían curados y el pronóstico pues, sería bueno. En el caso de gatos, mastocitomas esplénicos, pues dependiendo de qué estudio, de 2 a 34 meses de supervivencia, y el macrosarcoma en gatos es raro, pero se presenta igual, el pronóstico es muy malo y se hace de forma paliativa para intentar, más que nada, para que los dueños se hagan a la idea de que su gato tiene cáncer y que dentro de poco va a morir, igual que con el perro, es para darles un poco de concienciación y que el perro sobreviva de momento y que luego, pues, para que digan los adioses al perro. Entonces, como conclusión para esplenectomías con hemangiosarcoma, pues claro, lo más importante primero es una buena estabilización del paciente antes de la cirugía. Es importante hacer un buen estadiaje antes de operar, porque claro, si hay metástasis en el momento del diagnóstico, el pronóstico es malo y a lo mejor no es recomendable operar, sino que habría que sacrificar al perro en ese momento. El tratamiento es una esplenectomía y, como ya he dicho, no hace falta reseccionar cada uno de los vasos a la altura del bazo, sino que con hacer la arteria vena esplénica, las gastropiploicas y las gástricas cortas, con eso es suficiente y no va a afectar al estómago, con lo cual es una cirugía mucho más rápida. E idealmente el siguiente paso después de una esplenectomía es la administración de quimioterapia para aumentar la supervivencia de estos pacientes. Entonces, claro, como ya hemos dicho un poco, en muchos de estos casos se presentan que están en estado de shock, se están muriendo por un sangrado, sabemos que casi seguro va a ser un hemangiosarcoma, hacemos radiografía de tórax, aseguramos que no hay metástasis, entonces, pues bueno, podemos operar para salvar la vida al paciente, diagnosticar cuál es el problema y luego pues sabemos que en 3-6 meses estos perros no van a sobrevivir, pero al menos le hemos salvado la vida y tenemos un diagnóstico y un pronóstico para los dueños. Y eso es todo en cuanto a casos de cirugía abdominal mirando a adrenalectomías y esplenectomías. Tenemos un par de minutos si tenéis alguna pregunta sobre lo que hemos hablado durante esta hora. Y estamos abiertos a preguntas.